tengo pensado principalmente abordar la conversación desde dos perspectivas. Por un lado, quisiera repasar eh, un poco por encima probablemente el itinerario que está programado, ¿verdad? Pensando primero en el contenido del plebiscito de ahora del 25 de octubre, qué es lo que se juega en cada una de las dos papeletas, qué es lo que viene después, ¿verdad? Las elecciones constituyentes de abril, el funcionamiento de la Convención Constitucional, ¿verdad? Etcétera. La aprobación de la nueva Constitución el año 2022, ¿verdad? Eso como una primera parte, que espero sea relativamente breve, o ágil más bien. Y una segunda parte, donde me interesaría conversar de manera un poco más política quizás, en torno a lo que han sido las principales dudas del proceso constituyente, eh, aquellas a partir de las cuales se configuran las condiciones de participación política, pensando, por ejemplo, en las luces y sombras que surgen del acuerdo del 15 de noviembre, las luces y sombras de la ley 21.200, la famosa ley aquella, eh, y todo lo que viene después, ¿verdad? Porque finalmente después de la ley han pasado otras cosas que también son importantes de considerar. Y eso con el interés de evaluar cuáles son las condiciones políticas que nos permiten tener una nueva constitución, ¿verdad? Donde nueva no significa un texto distinto con algunas reformas formales, sino que nueva debiera tener una connotación distinta, ¿verdad? La novedad del texto constitucional, la novedad de la nueva constitución, se juega, creo yo, en reformas, en cambios más importantes, más sustantivos, y quisiera vincular de alguna manera las luces y las sombras del proceso constituyente con ese desafío, tratar de explicar en qué sentido esas condiciones de participación ciudadana podrían contribuir o no, ahí está el juego que vamos a tratar de hacer entre luces y sombras, a conseguir una nueva constitución. Bueno, eso más o menos. Partamos por el principio. Tenemos un plebiscito ahora en un par de semanas más, el 25 de octubre, donde la ciudadanía, después de mucho tiempo, va a ser convocada para pronunciarse democráticamente en torno a su constitución política. Y digo después de mucho tiempo porque la demanda por una asamblea constituyente se viene sosteniendo desde mediados de la década del 70, antes incluso de la redacción del texto constitucional. Eh, Quisiera recordar el trabajo que hizo el grupo de estudio de los 24, ¿verdad? Durante la dictadura, al margen de la dictadura, pero durante ese periodo, en la década del 70. El discurso del mismo Eduardo Frei Montalva en el Caupolicán, demandando una asamblea constituyente en agosto del 80, discurso que le costó la vida, y todas las demandas y movilizaciones por asamblea constituyente que hay, diría yo, principalmente desde el 5 de octubre del 88 en adelante, por poner un hito que marca ciertamente la historia política de nuestro país. Entonces vamos a estar convocados este 25 de octubre a expresar por fin la voluntad popular, la voluntad soberana respecto de nuestro texto constitucional. Y vamos a recibir ese día en la mesa receptora de sufragios, vamos a recibir dos votos, ¿verdad? Dos papeletas distintas. La primera de ellas nos van a preguntar, ¿quiere usted una nueva constitución? Y a esa pregunta hay dos posibles respuestas, apruebo o rechazo. Si usted vota apruebo, el proceso constituyente continúa, ¿verdad? Eh, y se despliega todo el itinerario que está previsto, que es el que vamos a revisar hoy día, y que supone elecciones constituyentes en abril, y supone sobre todo el trabajo de la Convención Constitucional durante parte del 2021 y parte del 2022. Si en cambio usted vota rechazo, el proceso constituyente llega hasta aquí, sigue vigente la Constitución del 80 y se acaba básicamente la discusión. O sea, si gana el rechazo, se acaba el proceso constituyente
para bien o para mal, ¿verdad? Con todo lo que significa eh, eh, la crisis de legitimidad de la constitución vigente. En el segundo voto, en la segunda papeleta, la pregunta es distinta y yo creo que es igual de importante. En este segundo voto nos van a preguntar ¿qué órgano prefiere usted que redacte la nueva constitución? Y ahí también vamos a tener dos respuestas, dos alternativas distintas. Eh, la primera de ellas será convención mixta constitucional. La segunda será convención constitucional. Debajo de cada una de estas dos alternativas viene una pequeña descripción de lo que cada una de ellas significa en el mismo voto. Entonces, el voto mismo, debajo de convención mixta constitucional, va a decir lo siguiente: integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y por parlamentarios y parlamentarias en ejercicio. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que la comisión mixta va a tener a la mitad de sus integrantes elegidas en las elecciones de abril por nosotras, las personas comunes y corrientes, ¿verdad? A través del sufragio universal, y la otra mitad de la mixta van a ser parlamentarios en ejercicio, o sea, parlamentarios que van a estar simultáneamente redactando leyes y redactando la Constitución. Al mismo tiempo, la Constitución contempla la exhibición de la obligación que van a tener de asistir a la sala de la Cámara de Diputados o del Senado y lo exime también de asistir a las comisiones, pero van a seguir votando y van a seguir trabajando como parlamentarios, porque son, lo dice la Constitución, parlamentarios en ejercicio. ¿Ya? Esa es la principal característica, creo yo, de la mixta. La otra alternativa que despliega este segundo voto que vamos a recibir el domingo 25 de octubre es la Convención Constitucional. Ese es el nombre que le pusieron, Convención Constitucional. Debajo de las palabras Convención Constitucional se incorpora una pequeña descripción de qué tipo de órgano es este. Y la descripción es la siguiente: integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. Integrado exclusivamente por miembros elegidos popularmente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en abril, si gana el apruebo, en abril vamos a tener elecciones donde vamos a poder elegir a todas y todos los integrantes de la Convención Constitucional. No van a haber diputados o senadores designados por el Congreso Nacional en la Convención, sino que en la Convención Constitucional todas sus integrantes van a ser elegidos por sufragio universal. El dato adicional, que es lo que de repente ha traído un poco a confusión, sobre todo porque de manera malintencionada las palabras se están confundiendo para confundir a la población, de manera adicional, vale la pena señalar que la Convención Constitucional es paritaria. Y paritaria no significa lo mismo que mixta. ¿Por qué? Paritaria significa que la mitad de la Convención Constitucional van a ser hombres y la otra mitad mujeres. Paritaria, por lo tanto, en términos de género. Mixta no significa paridad porque el 50% no van a ser mujeres, sino que van a ser parlamentarios y parlamentarias designados por el propio Congreso Nacional. La otra mitad que vamos a elegir nosotros, va a ser paritaria, pero estamos hablando de un cuarto de la convención mixta. O sea, en verdad se entiende por qué. Piensen ustedes, la mixta no va a ser paritaria, no solamente porque la regla de la Convención Constitucional no aplica a la mixta, sino porque en el Congreso Nacional no hay suficientes mujeres para ser designadas a la Convención Mixta de modo tal de que ésta sea paritaria. No hay.
Entonces, aun cuando el Congreso Nacional designara a todas sus mujeres, diputadas y senadoras, a la convención mixta, así todo la mixta no sería paritaria. Entonces, esos dos elementos son importantes para tener claridad respecto a las diferencias. Mixta significa mitad parlamentarios en ejercicio, mitad ciudadanía elegida democráticamente. Paritaria, que es la convención constitucional, significa mitad hombres, mitad mujeres. Eso es lo que va a pasar en octubre, ¿verdad? El 25 de octubre, ahora en un par de semanas más. Si gana el apruebo, que las encuestas indican que es lo más probable, si gana el apruebo, en abril vamos a tener elecciones y vamos a elegir a las personas que integren la convención constitucional. Esa elección se va a regir con las mismas reglas de la elección a diputados y diputadas, es decir, un sistema proporcional, con el país dividido en distritos, ¿verdad? Con la misma cantidad de diputados y diputadas, con la diferencia de, primero, el carácter paritario de la Convención Constitucional y segundo, la eventual incorporación de los escaños reservados para los pueblos originarios, que es algo que está todavía en discusión. Esos escaños la idea ya se aprobó, ahora falta establecer el mecanismo, el sistema, lo que va a aumentar la representatividad de esa convención constitucional. Después de esas elecciones vamos a tener, no sé, un breve periodo de calificación de elecciones, ¿verdad? Los trámites administrativos del servicio electoral, el tricel y todas esas cosas, y probablemente la convención constitucional se va a instalar, a trabajar, en mayo o junio del 2021. Y va a trabajar durante 9 meses, prorrogables por 3 meses más. Es decir, básicamente un año. Desde más o menos mayo del 2021 hasta abril del 2022 va a trabajar la Convención Constitucional redactando un proyecto de nueva constitución. Y ese proyecto va a ser entregado al presidente de la República, que ya no va a ser Sebastián Piñera, a esa altura ya no va a ser Sebastián Piñera, para que el presidente de la República convoque a un plebiscito donde nos manifestemos si aprobamos ese nuevo texto constitucional o lo rechazamos. Si en abril del 2022, o cuando sea, no sé, mayo, junio, septiembre del 2022, gana el apruebo y se aprueba el nuevo texto constitucional, eh, la entrada en vigencia de la nueva constitución va a dar por terminada la constitución del 80. De modo tal de que se va a producir una suerte de continuidad, ¿verdad? Ahí el desafío va a estar en que no van a haber dos constituciones vigentes al mismo tiempo, tampoco va a haber un periodo de tiempo sin constitución, sino que va a haber una continuidad donde la nueva constitución reemplace a la vieja. Ahora, si en ese plebiscito de salida gana el rechazo y se rechaza el proyecto de nueva constitución, sigue vigente, jurídicamente sigue vigente la constitución del 80, aunque políticamente vamos a tener un zapato chino importante que habrá que resolver en su momento. Yo ahí no me atrevería a adelantarme a qué es lo que significaría políticamente que ganara el rechazo en el plebiscito de salida, pero sí puedo decir que jurídicamente significa que el proceso constituyente fracasaría y va a seguir vigente la constitución actual, jurídicamente. Políticamente habrá que ver qué es lo que ocurre en ese momento. No me atrevería a dar, a interpretar ese momento porque todavía faltan un par de años. Ahora, eso es básicamente el itinerario. Este itinerario está marcado, está configurado por el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, la ley 21.200 y todo lo que ha ocurrido, creo yo, desde diciembre a la fecha. Diciembre es el mes en el que se aprueba la ley 21.200. Y estas dos
cuestiones, ¿verdad? Tanto el acuerdo como la ley tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y me parece muy importante aquilatar en su justa medida tanto las cosas buenas como las cosas malas, porque es desde ahí que se construyen las condiciones para la participación política de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, tener claridad respecto de cuál es el potencial transformador que tienen las cosas buenas de estas decisiones y tener claridad también respecto de cuáles son las limitaciones que estas decisiones tienen, nos va a permitir una mejor comprensión del proceso constituyente y al mismo tiempo nos va a permitir participar de ese proceso constituyente con mayor, digamos, con mayor claridad, con mayor certeza, sobre todo con mayor seguridad de qué es lo que hay que hacer o de qué es lo que se puede hacer. Vamos por partes, vamos por las luces. ¿Ah? ¿Qué cosas buenas tiene el acuerdo de noviembre y la ley 21.200? Bueno, lo primero es que, al menos desde mi perspectiva, ese acuerdo, tanto el acuerdo como la ley, contribuyeron de manera muy significativa a construir un eslabón que vincule la acción popular con la acción institucional. Esa forma de canalizar institucionalmente una demanda popular, creo yo que es lo que permite que las demandas que se levantan desde la sociedad puedan tener efectos permanentes en el tiempo. Yo sé que en este momento histórico la institucionalidad está muy debilitada, ¿verdad? Yo sé que en general confiamos poco en la institucionalidad y además que tenemos buenas razones para no confiar mucho en la institucionalidad. Pero tenemos que ser súper conscientes, creo yo, de que la única forma de que los cambios que empuja la ciudadanía puedan consolidarse y tener efectos permanentes en el tiempo es a través de su institucionalización, que esas demandas sean recogidas en una ley, que sean recogidas en la Constitución, que sean recogidas en políticas públicas, ¿verdad? Eh, de modo tal de que esa demanda por participación, esa demanda por cambios, se consolide, ¿verdad? Se consolide. Entonces yo creo que ahí hay un primer elemento que es positivo. Eh, no hay que tirar, creo yo, toda la institucionalidad a la basura de la misma crítica, donde revisamos, por ejemplo, a los partidos políticos o a los políticos o a ciertos políticos o a carabineros o a lo que sea. Eh, hay ciertas manifestaciones del poder político institucional que son necesarias, ¿verdad? Y que tenemos que ser capaces de articular con la demanda social, con la demanda popular. Entonces, ese primer elemento me parece que es importante, ¿verdad? Hay un plebiscito, hay un camino institucional, eh, hay una elección que nos va a permitir elegir a los integrantes de la Convención Constitucional, etcétera, etcétera. Segundo elemento que me parece que es positivo, en ese acuerdo del 15 de noviembre, toda la clase política desahució a la Constitución del 80. El hecho de que hasta los más acérrimos defensores de la Constitución del 80 hayan estado dispuestas a firmar un acuerdo en el cual se inicia el fin de la Constitución del 80, es algo que nunca había estado puesto sobre la mesa, es algo que no habíamos conseguido como sociedad nunca, nunca. Y eso es positivo. Eh, el sector que redactó la Constitución nunca había soltado la Constitución, nunca había concedido la posibilidad de que se redactara un texto nuevo. Y me parece que desde el punto de vista político, desde lo que significa simbólicamente, eh, esa decisión hay que rescatarlo precisamente porque representa la idea de que hasta las personas que redactaron la Constitución están dispuestas a redactar una distinta, están dispuestas al menos a reconocer la posibilidad de que tengamos una nueva. Y ese dato, de verdad, a mí me parece de la mayor relevancia porque significa un cambio cualitativo, un cambio político muy importante respecto de lo que fue la demanda por nueva constitución el 80, el 89, durante toda la década del 90, durante la reforma constitucional de Ricardo Lagos el 2005, etcétera, etcétera. Esa declaración de voluntad política
de cierto sector del oficialismo que defendía sistemáticamente la Constitución del 80, eh, es relevante, porque significa un cambio radical respecto de las condiciones que hacían posible la discusión constitucional hasta ese momento. Ese es el segundo punto. El tercero. Tercero, a mí me parece muy relevante que la institucionalidad, con toda la deslegitimidad que tiene, con toda la crisis de confianza que hay respecto de ellos y de ellas, que se la han ganado por lo demás, han hecho buenos esfuerzos por ganarse nuestra desconfianza, reconocen que la salida es la voluntad popular. Reconocen que esto tiene que ser a través de una decisión plebiscitada, reconocen que esto no puede ser redactado por el Congreso Nacional, reconocen que los integrantes de la Convención Constitucional van a tener que ser elegidos por el pueblo. Ese elemento a mí me parece que también es de la mayor importancia porque nunca estuvo puesto sobre la mesa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, la primera vez que se puso sobre la mesa fue en el proyecto de nueva constitución de Michelle Bachelet, a finales del 2017, primeros del 2018, pero no tuvo un impacto político importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cómo fue la semana del 14-15 de noviembre, después de la huelga general del martes 12, la propuesta del presidente fue una comisión de expertos, que una comisión de expertos redactara la nueva constitución y que esto fuera entregado al Congreso y sancionado por el Congreso. Esa alternativa se cae rápidamente el mismo miércoles 13 y es reemplazada por una suerte, por un tipo de órgano mixto compuesto por parlamentarios en ejercicio y por expertos. Y eso se cae también. Y es en el marco de esa tensión política que surge la posibilidad de volver a la propuesta que estaba presente en el itinerario constituyente de Bachelet y reducirlo a dos alternativas. Un cuerpo elegido íntegramente por personas elegidas democráticamente o mixto, en el sentido de mitad parlamentarios, mitad ciudadanía. El hecho, creo yo, de que en ese trance histórico se haya zanjado definitivamente que esto tiene que ser algo decidido por la ciudadanía, me parece que es un hecho positivo que hay que destacar. Hay que destacar. Porque insisto, llevamos mucho tiempo esperando algo como esto, sin mayores éxitos. Ahora, este itinerario también tiene sombras, ¿verdad? Evidentemente. También tiene problemas. ¿Qué problemas tiene? Por lo pronto, hay efectivamente una crítica a la legitimidad democrática de la decisión del acuerdo del 15 de noviembre, que es sensata, es una crítica razonable. ¿En qué sentido razonable? En el sentido de que efectivamente en esa decisión, en esas conversaciones, en esa discusión, no hubo representación de la ciudadanía. Ahora, voy a matizar inmediatamente. Hubo representación de la ciudadanía porque ahí están los representantes, diputados y senadores que nosotros elegimos, pero no había nadie de la ciudadanía movilizada, ¿verdad? Que era lo que estaba pidiendo la movilización social. No había nadie de los gremios movilizados, no había nadie de los estudiantes movilizados, del movimiento feminista, de los pueblos originarios, y evidentemente esta habría sido una decisión plenamente legítima si es que se hubiese incorporado a la ciudadanía de manera más directa. Ese yo creo que es un primer elemento. Hay un segundo elemento que me parece que también es relevante de anotar como una sombra del proceso, y es que esto se hizo muy a la rápida. ¿Ah? Muy a la rápida, un poco renovando esas formas de negociación política tan características de la transición, ¿verdad? Con un acuerdo que se saca de madrugada. Eso ciertamente afectó, creo yo, la transparencia de la decisión y generó muchas dudas, muchas suspicacias. Y en cuanto a la ley 21.200 propiamente tal, tiene efectivamente también sombras que tenemos que poner sobre la mesa, tenemos que considerar. Primero,
la Asamblea Constituyente no se llama Asamblea Constituyente, y eso yo creo que ya es, o sea, la política es puro simbolismo, la política es lenguaje, la política es representación, eh, y el hecho de que el órgano que redacte la nueva constitución no reciba el nombre de Asamblea Constituyente, que es lo que veníamos demandando en los movimientos por la Asamblea Constituyente, como les digo, desde mediados de los 70, tiene un simbolismo importante y es efectivamente una de las sombras del proceso. Vamos a tener que votar el 25 de octubre por una convención mixta constitucional o por una convención constitucional, y la idea constituyente no está puesta por escrito en la papeleta. Y a mí me parece que esto tiene una relevancia simbólica importante, precisamente porque hay un punto que venían levantando los movimientos sociales que no fue conseguido, ¿verdad? Que no se consiguió, pero desde la perspectiva de la potencia constituyente que va a tener ese órgano, me parece que la crítica es un poco menor, ¿verdad? Yo matizaría la crítica al carácter constituyente de la Convención Constitucional por parte de las cosas que voy a decir, ¿verdad? Durante este rato. Entonces, bueno, primera sombra, efectivamente hay un problema con el nombre. Luego está el famoso quórum de 2/3, ¿verdad? Quórum sobre el cual se ha discutido mucho además por la prensa en estos días, porque para variar, no solamente no quedó claro específicamente qué es lo que ese quórum significa, sino que ya han salido voces de aquellas que defienden la vigencia de la Constitución del 80 a echarle pelos a la sopa para complicar un poco más el proceso constituyente. Como todos los quórum contramayoritarios, tienen argumentos razonables que los defienden y argumentos razonables que los atacan, ¿verdad? Eh, el gran problema de los quórum contramayoritarios es que quien toma la decisión final termina siendo aquel sector del cuerpo colegiado que contribuye con sus votos a que la mayoría llegue hasta el quórum calificado. Eh, Eso distorsiona, evidentemente, la deliberación democrática, porque la deliberación democrática se sostiene en la idea de que eh, de la regla de la mayoría, ¿verdad? Si hay más personas respaldando una decisión, esa es la decisión que debiera adoptarse, y esto no ocurre cuando la regla de decisión se sostiene en un quórum contramayoritario. Ahora, por otro lado, para seguir ahí navegando en los matices, las reglas contramayoritarias, los quórum contramayoritarios, generan condiciones de deliberación distintas, que eventualmente podrían generar un resultado más legítimo, más estable en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando distintos sectores se ven obligados a concurrir en una voluntad democrática para respaldar determinado proyecto de norma constitucional, eventualmente, al menos es razonable esperar, ¿verdad? Eventualmente, de esa deliberación podría surgir un texto constitucional compartido, que yo creo que es el gran déficit que tiene el ordenamiento constitucional actual. ¿Por qué un orden constitucional compartido? Las constituciones son normas que regulan el ejercicio del poder en la sociedad, no solamente en el Estado, sino también en las relaciones entre nosotras, las personas, a través de nuestros derechos fundamentales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y para hacer eso, las constituciones configuran marcos de convivencia en los cuales idealmente todos los sectores de la sociedad se reconozcan, que es algo que hoy día no ocurre. La constitución actualmente vigente, al menos desde mi perspectiva, es la constitución redactada por un sector para proteger los intereses de un sector. Eso es lo que explica, por ejemplo, la mercantilización de los derechos fundamentales, salud, educación, trabajo, etc. Eso es lo que explica, por ejemplo, la concentración del poder en la capital y en el presidente de la República. Eso es lo que explica, por ejemplo, la ausencia total de reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. Es la constitución de un sector. ¿Cómo podríamos generar condiciones para superar eso y tratar de conseguir de que la nueva constitución
no sea la constitución de un sector, sino que sea efectivamente la constitución del país, nuestra. Y ahí los dos tercios podrían generar, podrían contribuir en esa dirección. Ocurrió, por ejemplo, en el proceso constituyente boliviano, que tenía dos tercios de quórum como decisión, lo propio en Sudáfrica, que también tenía quórum de decisión de dos tercios, y ahí lo que yo creo que debiéramos conversar, sobre todo en la constituyente, es un sistema que permita destrabar la negociación constituyente cuando haya mayoría, pero no se alcancen los dos tercios necesarios. Y ahí, por ejemplo, el proceso constituyente de Sudáfrica contempló la posibilidad de convocar a la ciudadanía para plebiscitar esas diferencias. Y esa podría ser una buena forma de destrabar la discusión constitucional, repito, en caso de que haya ciertas materias que tengan respaldo mayoritario en la convención, pero que no alcancen el quórum. Ahora, lo interesante de esto es que, o sea, no sé si es lo interesante, pero una de las cuestiones que me interesa despejar es el famoso efecto veto que genera el quórum de dos tercios. Porque se ha afirmado que, así como cierto sector político hoy día tiene veto para reformar la Constitución por el quórum de dos tercios, se repetiría ese veto en la constituyente porque el quórum es el mismo. Y yo quisiera matizar, y voy a matizar en un doble sentido. Hay un matiz gris oscuro y un matiz gris claro. Voy a matizar en un doble sentido. Primero, el veto opera solo cuando hay que defender un texto que ya está redactado. Como la discusión se da desde una hoja en blanco y no hay nada redactado en la hoja, el veto no defiende nada. Y es un requisito, el quórum de los dos tercios funciona como un requisito que tienen que cumplir todos los sectores políticos de la constituyente. No solamente es un quórum que tiene que alcanzar aquel sector que quiere reformar la constitución vigente, que es lo que hoy día le da el poder de veto al sector que defiende la constitución vigente, sino que es una exigencia para todos los sectores que concurren en la deliberación, eh, y por lo tanto ese poder de veto se neutraliza. Si todos tienen la posibilidad de, digamos, parapetarse en un tercio más uno, entonces luego ese veto se diluye, ¿verdad? Porque neutraliza la posibilidad que todos los integrantes de la convención puedan recurrir a la misma táctica, ¿verdad? Y eso debiera generar condiciones para la deliberación constituyente distintas a las condiciones para la deliberación legislativa, precisamente por el efecto que genera la hoja en blanco. Ese es el matiz gris claro. Ahora, el problema, el matiz gris oscuro, es que hay una regla en el itinerario constituyente que está en el artículo 142, inciso final, que puede terminar siendo una amenaza para el éxito del proceso constituyente, y es que si por alguna razón este proceso constituyente fracasa, sigue vigente la Constitución del 80. Y el fracaso del proceso constituyente se puede deber a que fracase la deliberación y la negociación en la convención o a que fracase en el plebiscito de salida el 2022. Pero ahí hay un elemento que efectivamente distorsiona el efecto positivo que yo le estoy atribuyendo a los dos tercios en este momento, porque, claro, hay un sector que sabe, lo escuchamos además en la voz de Pablo Longueira hace un par de semanas, hay un sector que sabe que si torpedea todo y esto fracasa, va a seguir vigente la Constitución del 80. Eh, y el otro elemento en el cual me gustaría introducir algunos matices para ya dar espacio a algunas preguntas a lo mejor. Llevo mucho rato hablando, me acabo de dar cuenta que llevo como media hora hablando, perdón. Bueno, y el otro elemento es el famoso artículo 135, ¿verdad? Que establece límites, ciertas configuraciones, ya no al proceso constituyente, sino que al trabajo de la convención. Y aquí yo quiero derechamente
distanciarme de las críticas al artículo 135. Yo creo que son críticas equivocadas. Y voy a explicar por qué. Dentro de esos límites, por ejemplo, está el que la nueva constitución no puede desconocer el carácter de República Democrática de Chile. Y ahí yo quiero preguntarle a ustedes de vuelta, ¿eso es un límite de verdad? O sea, ¿la alternativa a una república democrática está sobre la mesa? ¿Alguien defiende alguna alternativa a la república democrática? Yo creo que no. Yo creo que no. Y si hay algún sector que piense una forma de organización política distinta de la república o distinta de la democracia, debe ser muy insignificante porque yo no los conozco. Entonces, si la Constitución dice que eso es un límite, pero nadie defiende una alternativa, ¿puede ser entendido como límite propiamente tal? Yo creo que no. Yo creo que no es una alternativa, por ejemplo, que Chile sea, no sé, una monarquía, o que sea, que sea una colonia, bueno, no sé. Entonces, claro, hay un límite ahí, sí, formalmente, pero es un límite que representa un horizonte de posibilidades donde no hay más alternativas. Entonces, en realidad no es un límite. Bueno, esa es mi opinión. Y donde sí ha sido más complejo, la discusión ha sido en torno a la delimitación de la competencia de la Convención Constitucional. Es decir, que significa que la Convención no pueda revisar leyes, no pueda revisar sentencias y no pueda revisar tratados, que es probablemente la parte más compleja. Se ha dicho mucho que el hecho de que la Constitución actualmente vigente le prohíba a la Convención Constitucional revisar leyes, sentencias o tratados, coarta su carácter soberano e impide que la decisión constituyente se pueda desplegar de manera libre y autónoma. Al respecto, un par de puntos. Primero, en todo este proceso constituyente, en este y en todos los demás procesos constituyentes, la soberanía nunca radica en un órgano de representación popular. La Asamblea Constituyente es un órgano de representación popular. Y los órganos de representación popular no son soberanos, porque el soberano es el pueblo. La soberanía radica en el pueblo, no en la convención constitucional, no en la asamblea constituyente o como se llame, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo presente porque la convención constitucional, la asamblea constituyente reciben un mandato. Reciben un mandato. Y como reciben un mandato, su deber es, primero, cumplir el mandato que reciben y segundo, respetar los márgenes dentro de los cuales ese mandato se ejerce, ¿verdad? Y eso es lo que significa que la Convención Constitucional no pueda revisar leyes, no pueda revisar sentencias y no pueda revisar tratados, porque su función no es redactar la ley, su función es redactar la Constitución. Su función no es redactar sentencias, su función es redactar la Constitución. Su función no es redactar tratados, su función es redactar la Constitución. Entonces, esos límites que están en el artículo 135 no son límites de fondo, no son límites que afecten el contenido de la decisión que puede tomar la Convención Constitucional. Son límites que afectan las formas, las competencias dentro de las cuales se va a desplegar el poder de la Convención Constitucional. Y es básicamente para decir, señora Convención, por favor, redácteme una constitución. No me redacte leyes, tengo otro órgano para eso, que no me gusta mucho, pero bueno, tengo otro órgano para eso. No me redacte sentencias, que para eso hay otros órganos. No me redacte tratados, que usted no representa al Estado en la comunidad internacional. Por favor, señora Convención Constitucional, redácteme una constitución. Eso es, eso es. Se ha dicho, pero es que la convención va a quedar amarrada de manos si es que el Congreso aprueba una ley justo antes de que la nueva constitución entre en vigencia. Eso es un error. Eso es un error. Hoy día el Congreso Nacional va a seguir funcionando, sí. ¿Va a seguir dictando leyes buenas? Sí. ¿Va a seguir dictando leyes malas? Sí, también. ¿Podría el Congreso Nacional hoy día redactar una ley que eventualmente fuera contraria al contenido de la decisión de la nueva constitución? Sí, podría pasar. Pero si eso pasa, esa ley va a ser inconstitucional.
todas las leyes que se aprueben hoy día, todas las leyes que hoy día están vigentes, que sean contrarias a la nueva constitución, van a ser inconstitucionales. Es lo que se conoce como inconstitucionalidad sobreviniente. Hoy día se aprueba una ley que es compatible con la actual constitución. Si esa constitución cambia, eventualmente la ley va a ser inconstitucional. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? No hay ninguna posibilidad de que la ley pueda limitar el contenido de una decisión constituyente. Ninguna, ninguna. Y en eso quiero ser súper claro. Entonces, esa idea de que el Congreso Nacional podría amarrar de manos a la Convención Constitucional es un error. Porque si hoy día se aprobara una ley que mañana fuera contradecida por la Constitución, prima la Constitución. Siempre. Siempre. Si hay una contradicción entre la futura Constitución y las actuales leyes, va a primar la futura Constitución. Y esto no es una interpretación política porque quiera defender no sé qué, es una interpretación jurídica de cómo funciona el sistema de fuentes del derecho. La Constitución está siempre por encima de la ley. Siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿qué pasa con los tratados? ¿Qué pasa con los tratados? Primero, la gran mayoría de los tratados internacionales también están por debajo de la Constitución. ¿Sí? Como para empezar a conversar. Eh, Segundo, los tratados siempre contienen reglas que les permiten a los estados salirse de los tratados. Siempre. Lo que pasa es que salirse de un tratado tiene costos. Tiene costos económicos, tiene costos políticos, tiene costos internacionales, pero por un estado siempre se puede salir. Es lo que se conoce como la denuncia. Un estado siempre puede denunciar un tratado. Los únicos tratados que tienen más o menos rango constitucional, que es algo que se discute, pero bueno, pero para seguir con la idea, los únicos tratados que más o menos están al nivel de la Constitución y que podrían eventualmente limitar una decisión constituyente son los tratados de derechos humanos. Y la verdad es que si el derecho internacional de los derechos humanos va a ser el piso para la discusión de la nueva Constitución, yo firmo inmediatamente. Firmo inmediatamente. Porque el estándar de protección de los derechos a nivel internacional es mucho más alto que el estándar de protección de los derechos en Chile. En materia de la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la Convención que prohíbe la discriminación contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civil y Político, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma, y un largo etcétera. Un largo etcétera. Entonces a mí me llama, de verdad, me llama mucho la atención que hay un sector tan crítico del impacto de los tratados internacionales sobre el proceso constituyente y no diga nada respecto de los tratados de derechos humanos. Los únicos tratados que pueden eventualmente tener el rango, la jerarquía suficiente como para limitar una decisión constituyente son los tratados de derechos humanos. Los tratados de libre comercio están por debajo de la Constitución. Los tratados tipo TPP-11 están por debajo de la Constitución. Están por debajo, no encima. Al, al punto de que un Estado siempre se puede salir de un tratado. No podemos salir hasta de los tratados de límite. Podemos desconocer, ¿cómo se llama? La Convención de Bogotá, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, para matizar, para poner paños fríos, muchas de las cosas que están en la ley 21.200 tienen efectos políticos que están destinados principalmente a generar las condiciones para que la derecha se sienta a la mesa. Pero no importan límites jurídicos que delimiten el contenido de lo que puede decidir la constituyente. Lo único que es un límite efectivamente, no sé, grave es la regla del artículo 142, inciso final. Eh, la regla de los 2/3 evidentemente es un problema. Uno siempre puede salir adelante de los problemas, pero no deja de ser un problema. Pero lo que me interesa transmitir es que las condiciones políticas para tomar una decisión constituyente están sobre la mesa. Y aquí lo que quiero decir es que estamos en mejores condiciones hoy día que hace 5, 10, 15 o 20 años para tomar una decisión constituyente que nos diferencie de la Constitución del 80,
Yo creo que sí. Y de hecho, esas condiciones hoy día son mejores que las condiciones del 15 de noviembre, porque la convención constitucional del 15 de noviembre no era paritaria. Hoy día sí es paritaria. No tenía escaños reservados por los pueblos originarios, hoy día sí. No permitía que los independientes fueran en listas de independientes, hoy día sí. Y eso no lo consiguió el Congreso Nacional, eso no lo consiguió la ley 21.200, eso lo consiguió la ciudadanía movilizada. Entonces ahí creo yo hay una clave para entender cómo vamos a salir adelante de las dificultades del proceso constituyente, que es con responsabilidad, con participación. Es con participación. A mí la gente siempre me pregunta, pero pucha, profe, las expectativas están muy altas. Y yo siempre digo de vuelta, es que el problema no es que las expectativas sean muy altas. El problema es que se genere una distancia entre la expectativa y nuestra participación. Porque efectivamente, si tenemos expectativas altas, pero nos sacamos la mugre trabajando en el proceso constituyente, a lo mejor esas expectativas las vamos a lograr. Ahora, si las expectativas son bajas, o sea, ahora, si las expectativas son muy altas y ni siquiera votamos, bueno, claramente las cosas no van a salir muy bien. Pero la forma, creo yo, de enfrentar esas expectativas es devolviéndole a la gente el sentido de responsabilidad que tiene la participación ciudadana, ¿verdad? Tenemos el deber de estar a la altura de lo que nos demandan los tiempos, y eso significa votar, eso significa participar de aquí en adelante de forma permanente. La nueva constitución no es la solución a todos nuestros problemas, van a seguir muchos problemas abiertos después de que cambie, no sé, el derecho a la salud en la constitución, va a tener que cambiar el sistema de salud pública, va a tener que cambiar el sistema de salud privada. Después de que cambie el derecho a la seguridad social en la constitución, vamos a tener que cambiar el decreto de ley 3500 y un largo etcétera. Y para eso necesitamos un estado de movilización permanente, un estado de participación permanente. Bueno, me acabo de dar cuenta que son las 11:20. Yo tenía pensado hacer una pequeña introducción para después dejar el espacio para las preguntas. Lo siento, lo siento. Esto pasa cuando uno le dicen, ya habla nomás, entonces uno habla. Pero bueno, Carola, no sé cómo lo hacemos. A lo mejor hay margen para algunas preguntas por ahí. Sí, Pero profe, nada, tenemos igual varias. agradezco mucho la posibilidad de haberme podido explayar. No siempre tengo la posibilidad de hablar así como tan de corrido, así que nada, muchas gracias. Creo que hablo por todos al decir de que no queríamos, nadie quería interrumpirte. Ha sido muy interesante, muy esclarecedor y por supuesto que tenemos preguntas, así que en la medida que tú nos digas, porque creo que tienes otra presentación después, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de preguntas. Magali. Hola, gracias por toda la información. Obviamente hay harta información que nosotros no manejamos porque no estamos en esas esferas y por eso gracias. Yo tengo una duda y, y me complica, y yo creo que a varios les complica también esta situación que se ha dado de las listas, ¿ya? Porque hoy día los partidos políticos tienen como el derecho, a propósito yo soy igual militante de un partido, pero ellos tienen el derecho, pero eso no me coarta para también hacer una crítica en ese sentido, y ellos tienen como el derecho de llevar listas, los independientes no. Yo sé que hoy día se está discutiendo en una de las comisiones del Parlamento hacer listas de independientes. Y esto te quiero preguntar, Jaime, ¿cómo lo ves tú en relación a que va a haber una multiplicidad de representaciones que no nos pudiera llegar a la unidad como hoy día ha pasado entre la nueva mayoría, el Frente Amplio, y al final terminamos perdiendo en vez de ganar? Yo ahí tengo una duda muy importante, porque obviamente cada uno también quiere presentar y ganar sus propios intereses. Entonces, eso es lo que yo quiero saber, ¿cómo lo visualizas tú en este proyecto que se está manejando a nivel parlamentario en esta comisión de permitir que se hagan listas de independientes? Ya, es un buen punto, Magali.
Yo tengo la información, igual puedo estar equivocado, de repente las cosas cambian tanto que uno se pierde, Sí, pero yo tengo la información de que ya está autorizada la presentación de ya. listas íntegramente compuestas por independientes. Ah, ok. Y eso significa una mejora respecto del estado de cosas de noviembre, porque en noviembre la única posibilidad de presentar candidaturas independientes era presentar candidaturas individuales, fuera de lista. Claro. Y para que un candidato independiente salga elegido fuera de lista, le tiene que ganar a toda la lista contraria. Sí. O sea, es 1 contra 5 candidatos. Tiene que ganar el 1 a los 5 juntos, no a los 5 individuales, a los 5 juntos. Y eso se cambió. Ahora, efectivamente, esta es una dicotomía tradicional, ¿verdad?, en los procesos políticos, porque hay que compensar, hay que combinar estrategia con, no sé, ideología. Porque mientras más listas haya del lado de quienes quieren cambios sociales, ese sector va a obtener menos representantes. El sistema proporcional, que es el gran triunfo contra el sistema binominal, para que no lo miremos a huevo, el sistema proporcional efectivamente privilegia a los conglomerados. Entonces, por ejemplo, desde el lado del apruebo, para seguir un poco con la dicotomía del plebiscito de octubre, desde el lado del apruebo, mientras más listas haya, menos candidatos van a obtener. Sí, pues. Entonces, ¿qué Ah, significa esto? Significa que obligatoriamente, y esto da lo mismo si nos gusta o no nos gusta, así es, obligatoriamente va a tener que generarse una articulación entre las fuerzas políticas organizadas en partidos y las fuerzas políticas organizadas en la sociedad civil. Eso va a tener que ocurrir. Porque los candidatos independientes no son personas que andan caminando por la calle y que de repente se le ocurrió, ah, voy a ser candidata. No, claro, sinceremos esta conversación. Las candidaturas independientes son representantes de la sociedad civil organizada, ¿verdad? Y ahí yo creo, y por eso digo, la clave va a estar en generar esas condiciones de negociación, de deliberación, no tanto para tener un proyecto común de aquí a abril, porque para la construcción del proyecto común está el trabajo de la constituyente, sino que para tener listas comunes, ¿verdad? Para tener listas comunes. sí. La derecha, o sea, más bien quienes están por el rechazo lo saben, y van a tener una lista, con mucho dos, Así es. y si del lado del apruebo se presentan, no sé, 5 listas distintas, van a poder obtener eventualmente el 70% de los votos, pero van a recibir el 55-60% de la representación en la convención. Entonces, ahí la clave está, y por eso digo, es una discusión estratégica, que también son discusiones que los sectores políticos tienen que tener. Esto no puede ser pura identidad ideológica. Es una discusión estratégica de decir, bueno, ¿cómo combinamos los requisitos jurídicos formales de la elección con la defensa de proyectos políticos de transformación de nueva constitución? Gracias. Gracias, Magali. Muy bien. ¿Quién más quiere hacer una consulta al profesor Baza? ¿No? Acá yo, Mauricio. Mauricio. Sí. Hola, bueno, saludar al expositor Jaime. La verdad es que la presentación igual da para hartos cuestionamientos, sobre todo desde el punto de vista de nosotros los dirigentes de la salud, que hace años venimos denunciando y bregando por mejores condiciones para nuestros compañeros y compañeras. Por lo tanto, aquí ha instalado un tema de desconfianza ya hace años hacia la clase política y que revienta con la revuelta popular de octubre del año 2019, que ya estamos prácticamente a un año de ese lindo momento. Y por lo tanto lo que la gente salió a decir en ese momento y que ya lo había expresado varias encuestas es la deslegitimación de la clase política en general, con encuestas que hablaban, no sé, de menos del 5%, y esto a nivel transversal.
Por lo tanto, duele tanto el hecho de este acuerdo en penumbra, en el Palacio de la Moneda, con una clase política que no cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Duele tanto ese acuerdo que la gente se remonta a periodos también recientes de nuestra historia, en esta pseudo 5 de octubre también, que también pasó en octubre, en este plebiscito, que al final nos prometieron que la alegría iba a llegar, lleno de colores, de arcoíris, y la verdad es que profundizaron un modelo que fue sentenciando al pueblo y a la clase trabajadora a condiciones en las que hoy estamos. Y esa es un poco la reflexión que yo hago. La verdad es que la gente está muy descontenta el permitir que esta misma clase política siga manejando la situación, que se haya llegado a este acuerdo, que no tiene la soberanía de la cual tú hablabas del pueblo. O sea, el pueblo en definitiva no tiene la capacidad de elegir las cosas libremente, por lo menos eso es lo que siento yo. Esto también le dio cierta gobernabilidad a Piñera en su momento. Piñera estaba tambaleando a mediados de noviembre. La verdad que la movilización había llegado a un pic donde ya se estaba el pueblo deliberando en asambleas territoriales, en asambleas populares, donde se estaban tomando ciertos acuerdos que quedaron, entre comillas, medio sepultados, así como que se obvió todo ese trabajo que se hizo en distintos rubros de la salud, de la educación, y por lo tanto, esa es un poco como la reflexión que yo hago de si existe todavía otra alternativa. Yo pienso que todavía empujando la movilización social, y por eso ahí en el logo que yo pongo ahí, que lo definimos como única solución, la movilización, la verdad es que, claro, vamos a aprobar, pero hay que seguir luchando por una asamblea absolutamente soberana y popular. Y sacar a esta lacra política que ha sido una contención para el avance de los derechos sociales de las trabajadoras y trabajadores. Eso vamos a reflexión y te doy las gracias, Jaime. Gracias por los comentarios, Mauricio. Mira, yo comparto gran parte de lo que tú dices. ¿Ah? ¿En qué sentido? La clase política evidentemente está sumamente deslegitimada, ¿verdad? Eso es una cuestión indesmentible e incuestionable. No voy a venir aquí además a defender el trabajo que han hecho en último tiempo. A mí lo que me parece que es importante es tratar de reflexionar en torno a las causas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha generado, qué es lo que nos ha puesto en este escenario? Porque claro, uno siempre puede pensar que la clase política son puras personas malas, ¿verdad? Pero con eso no resolvemos nada en realidad. A mí me parece muy importante entender qué pasó, cuál es el problema. Y hay varios problemas. Primero, efectivamente, como tú decías, Mauricio, después del 5 de octubre se desplegaron una serie de dispositivos que desmovilizaron al pueblo que había luchado contra la dictadura. Eso es verdad. Pero también es verdad que el pueblo, por distintas razones, volvió a espacios privados de contención. Nos replegamos en la familia, en el trabajo, nos dejamos llevar por el endeudamiento, por el consumo, y lo que terminó pasando es que el espacio público quedó abandonado. Y quedó abandonado el espacio público en un amplio sentido. Quedaron abandonadas las plazas, la calle como espacio de manifestación popular quedó abandonado también, lo fuimos recuperando muy de a poco, muy difícil durante los 90, 2000, los estudiantes, etc. Quedó abandonada la educación pública, la salud pública, bueno, etc. Y quedó abandonado también el espacio de decisión política institucional. Ese espacio también lo abandonamos. Y nos confiamos en que la representación iba a funcionar. Y no funcionó. No funcionó. No lo voy a desconocer, Mauricio, no funcionó. ¿Qué significa que no haya funcionado? A mi juicio significa que los modos de representación que tenían por finalidad defender el interés general en las instituciones del Estado terminaron siendo utilizados para defender intereses particulares, ¿verdad? Y ahí hay una forma de corrupción. No es la corrupción del maletín con dinero,
o al menos no solamente, también hay de esa, ¿verdad? Los sobresueldos, ¿verdad? El mobgate, etcétera, sino que hay una corrupción de las formas de representación, ¿verdad? Porque la institucionalidad pública dejó de ser utilizada, particularmente los partidos y el Congreso, para la representación del interés general, y ha sido utilizada para defender intereses particulares. Defender a la ISAPRE, a la FP, a los dueños de las universidades, pucha, hay un largo etcétera. ¿Cómo se resuelve eso? Yo creo que ese problema se resuelve simultáneamente desde la representación y desde la participación. O sea, yo creo que los dos espacios son importantes. ¿En qué sentido? La acción política es una acción colectiva. Y como acción colectiva, ¿qué es? Necesita representación, porque hay ciertas decisiones que alguien tiene que tomar en nombre nuestro. El punto está en que no todas las decisiones las puede tomar alguien en nombre nuestro, ¿verdad? Y hay ciertos espacios de la vida política, hay ciertos espacios de la vida social, institucional, popular, etcétera, que son espacios nuestros. Y en tanto espacio nuestro, el diseño jurídico debiera reconocer esos espacios y protegerlos, darles autonomía, darles competencia, etcétera, etcétera. Eso significa complementar la dimensión representativa de la democracia con la dimensión participativa. Y ahí, como decía tu imagen que tenías ahí recién, la movilización efectivamente es la única solución, pero no en el sentido de que basta con movilización, sino que en el sentido de que la movilización permanente permite, primero, abrir los espacios de participación, pero además asegurarnos de que la representación efectivamente funcione para representar el interés general y no para representar intereses particulares. Entonces, claro, yo al menos creo que sin representación la movilización social queda un poco en el aire. Pero sin movilización social, la representación termina protegiendo intereses particulares como ha pasado hasta ahora. Yo creo que son los dos elementos juntos. Y eso significa que necesitamos más movilización social, pero también significa que necesitamos mejores partidos políticos. Necesitamos políticos, parlamentarios, presidentes, senadores, etcétera, comprometidos con el interés general, pero al mismo tiempo necesitamos una sociedad organizada, permanentemente organizada, que permita alimentar ese otro canal de representación. Por eso a mí me parece, y quise empezar con eso, que a pesar de la debilidad del acuerdo del 15 de noviembre, al menos hay ahí un esfuerzo por vincular un espacio de movilización social importante con el espacio institucional donde se espera que esa movilización genere sus efectos, que para mí ese vínculo es el plebiscito. Así que nada, en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo. A mí lo que me preocupa, a lo mejor es el sesgo que tengo como abogado, también puede ser, a mí lo que me preocupa de esa crítica tan dura a la institucionalidad es perder de vista que ese es un espacio de poder que siempre va a estar ahí. Y nosotros tenemos dos posibilidades: o nos preocupamos por estar, o le damos la espalda y nos vamos por otro lado. Si nos preocupamos por estar, tenemos más posibilidad de que ese espacio institucional funcione en representación del interés general. Y yo creo que ese es el gran desafío. Si nosotros nos vamos y le damos la espalda a ese espacio de representación, lo más probable es que la corrupción se profundice y que termine en manos de sectas religiosas, grandes empresarios, líderes populistas individuales, etcétera, etcétera, que terminan por consolidar la corrupción del Estado de Derecho. Lo estamos viendo con Trump, lo estamos viendo con Bolsonaro. No estoy especulando, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando las formas de representación fallan. Y la única forma de apuntalar la representación es con participación, con organización social. Pero tienen que estar, al menos en mi lectura, juntas, tienen que estar articuladas. Jaime, ¿alcanzamos para una última pregunta? Sí, la última, que parece que hay una pregunta en el chat. Es de Jaime Vallejo. Hola, buenos días. Voy a ir directo. Gracias por la presentación. La verdad que en lo personal me ilustra bastante con todos los contenidos que hemos tenido todos estos días, y especialmente ahora.
pero mi duda es la siguiente. Hemos visto que la movilización ha sido un elemento fundamental en todo lo que se ha logrado y se ha construido como para llegar al reporte de un plebiscito y especialmente un proceso constituyente. A mí lo que me preocupa es que lo que estoy viendo, hay un fondo que se está dando en este momento que ha sido un gran accionar de represión por parte de Carabineros, lo que significó el tema del joven que cayó en Mapocho. Estamos viendo cómo está actuando Carabineros también con la fiscal que está llevando el caso. Además, que podría ir increciendo toda esta situación y crear un clima bastante más adverso para la protesta y todos los procesos que estamos llevando en la calle. ¿Hasta qué punto pudiera llegar a generarse por parte de la institucionalidad un estado de excepción que limite la posibilidad que se haga el proceso constituyente, más allá de lo que yo había visto anteriormente, de querer que la gente se contagiara y evitar que fuera a votar por el contagio masivo? Entonces mi pregunta, ya que no le ha resultado, y lo que hemos visto que si bien han aumentado los casos de COVID, que a lo mejor no podrían participar del proceso, veo que también hay en el fondo hay otra lectura. Pareciera que viniera algo más potente. A lo mejor estoy yo muy agresivo en mi opinión, que pudiera venir algo más desde el punto de vista autoritario, de querer limitar por la fuerza, en este sentido, un estado de excepción, o un estado incluso, para decirlo claramente, un estado de sitio ante la inconstitucionalidad, o sea, ante la falta de institucionalidad en estos momentos. ¿Puede darse esa figura y que limitara que el proceso no se diera el 25 de octubre? Gracias. Una pregunta compleja, una pregunta muy dura, y voy a tratar de ser muy claro con mi respuesta. Yo creo que la salida autoritaria siempre está encima de la mesa. Es triste decirlo, es triste reconocerlo, pero Chile no se caracteriza por tener una larga tradición democrática. La historia de Chile es más bien la contraria, ¿verdad? Está plagado de intervenciones militares, desde la disputa entre O'Higgins y Carrera en adelante, está plagado de intervenciones militares en política de distinto tipo. Lo que pasa es que golpes de Estado como el del 73 solo hay uno, pero intervenciones militares hay decenas de intervenciones militares en 200 años. Entonces, lamentablemente, no puedo sino reconocer que la salida autoritaria es una posibilidad. ¿Qué alternativas tenemos para evitar eso? Para evitar que la salida de este conflicto sea antidemocrática y fortalecer una salida democrática. Yo creo que lo primero es estar permanentemente alertas, una suerte de movilización efectivamente permanente, un poco en la línea de lo que decía Mauricio recién. La comunidad internacional, por ejemplo, va a ser importante para estos efectos. Los observadores internacionales, ¿verdad? O sea, tener observadores el día del plebiscito, la fiscalización ciudadana a través de redes sociales, ¿verdad? Bueno, y cosas por el estilo. Pero lamentablemente, pucha, frente a la fuerza bruta no hay alternativa. Es que no quiero, no quiero sacarle el cuerpo a la pregunta, pero es que frente al despliegue de la fuerza bruta, o sea, no había ninguna forma de que el ordenamiento jurídico evitara que este chico fuera lanzado del puente para abajo. Eso el derecho no lo puede evitar, ¿cierto? Hay una forma, hay una facticidad que va más allá del derecho, y que el derecho no tiene cómo contener. Lo que puede hacer es castigar, buscar responsables, etcétera, etcétera. Yo, un poco la respuesta que daba en octubre, en noviembre, frente a las violaciones masivas de los derechos humanos por parte de este gobierno. Una de las principales diferencias de estas violaciones a los derechos humanos respecto a las que tuvimos en dictadura es que hoy día hay instituciones que están expresamente diseñadas para defender los derechos de las personas, que antes no existían. Estoy pensando en la Fiscalía, que investiga también a Carabineros, no solamente nos investiga a nosotros, también investiga
a aquellos funcionarios públicos que vulneran la ley. Está la Defensoría Penal Pública, están los tribunales de garantía. Entonces hoy día hay una institucionalidad que cumple funciones de protección de nuestros derechos distinta a la institucionalidad que había en dictadura. Y eso debiera ser al menos una señal de cierta tranquilidad desde la perspectiva en que hay un diseño institucional distinto. Ahora, evidentemente no es suficiente, ¿verdad? Porque lo ideal sería tener fuerzas de orden democráticas. Lo ideal sería tener una derecha democrática. Yo creo que el gran problema de que la fuerza siempre esté sobre la mesa, de que la salida autoritaria siempre sea una alternativa, es que hay un sector muy importante de la sociedad que todavía no abraza las ideas democráticas. Y ese es un desafío que tenemos todos, todas. Nosotros también tenemos ese desafío, ¿verdad? De empujar por mayor democratización de la sociedad. Eso podría contestar. No sé si una respuesta muy esperanzadora, querido amigo, pero por ahí van, creo yo. Estás muteado, no te puedo escuchar. No, gracias por la respuesta, porque la verdad es que si uno ve el ambiente que están creando, que aparezca Longueira dando el salvador de la situación, que quiere participar del proceso, eso es enardecer a la gente. El hecho de enardecer a la gente con un perdonazo a Ponce Lerú, cuando tenemos a muchas personas que se están cobrando las 500 lucas. Eso es enardecer a la gente, es generar un ambiente realmente de efervescencia, más que buscar, y aparece Piñera dando como que él el salvador también de que él es el que está instalando la democracia en el país con un proceso constituyente. Eso es efervescencia contra todo lo que se ha hecho desde octubre del año pasado a la actualidad. Por eso que hay una actitud muy, un ambiente muy extraño que están generando y realmente es como para analizarlo, esperando que justamente las medidas de fuerza como las quieren dar en muchas oportunidades, la han efectuado. Esa es la realidad. Entonces, para mí es una oportunidad en todo momento lo que está pasando. Pero tampoco podemos estar alejados de cómo estos tipos, que son realmente perversos y desquiciados, actúan también en algunos elementos. Pero la respuesta fue precisa y muy clara. Muchas gracias. Gracias.